Hola, nena, está lloviendo chispas, o soy yo. No, mentira, mi nombre es Nicolai Cáceres y vengo a hablarles sobre Fatmagul. Fatmagul es una historia grabada en Estambul. No, me equivoqué de video, este era el del chocolate. Y realmente vengo a hablarles de que el chocolate es el amor de mi vida. El chocolate fue parte fundamental para mi vida de crecimiento, a pesar de que soy muy bajito. Hablarles sobre el proceso de cocción del chocolate. El chocolate, como bien saben, usualmente viene en una pastilla sólida y este termina siendo líquido. Bueno, usualmente el que tomamos, claramente. Y ya. El proceso de cocción en Bogotá dura aproximadamente 15 minutos, pero cuando suelo ir de vacaciones a lugares como Bucaramanga y esas cosas, el proceso es muchísimo más rápido. La pregunta es, ¿por qué tengo que esperar más en Bogotá que en cualquier otra parte de Colombia para tener mi chocolate, mi amado chocolate? Como bien ya lo saben, el chocolate viene en un estado sólido y para que éste llegue a su estado líquido tiene que pasar por un proceso en el cual la temperatura del agua es fundamental. Entre más alta sea la temperatura del agua, más rápido va a poder disolverse. Bueno, básicamente esto sucede porque las partículas del agua a una temperatura mucho mayor se encuentran en un grado de desorden también mucho mayor. Es como si estas estuvieran amarradas entre sí, pero con la opción de la temperatura pudieran soltarse un poco más, estando cada vez más libres. Al estar más libres, estas chocan contra las paredes del chocolate, pero vale la pena aclarar que estas partículas ya estaban chocando con el chocolate, sino que cuando la temperatura aumentó, chocaron en una proporción mucho mayor, lo cual permite que las partículas que integran el chocolate se liberen poco a poco, igual como lo hizo el agua con el aumento de la temperatura. De manera que las partículas de chocolate comienzan a desordenarse en todas las proporciones del agua, de una manera uniforme, es decir, comienzan a mezclarse. Así que mi tiempo de espera por la cocción del chocolate depende de la temperatura del agua. Por supuesto, boludo. Entonces eso quiere decir que la temperatura a la cual llega el agua en Bucaramanga es mayor que la temperatura a la cual llega el agua en Bogotá. Por supuesto, boludo. Para dar respuesta a esto, tenemos que saber que la temperatura a la cual ebulle el agua depende de la presión atmosférica. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasa, bien? Eso no lo has explicado. Comencemos por definir la presión. La presión está definida como fuerza por unidad de área. Esto básicamente en gases son las fuerzas que ejercen las partículas sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Pensemos en un Transmilenio en hora pico y supongamos que las personas son como las partículas del gas y que el Transmilenio como tal es la estructura que las contiene, es decir, el recipiente. La presión en el Transmilenio es bastante alta porque las personas dentro de él ejercen una fuerza increíble sobre las paredes y sobre las puertas del autobús. Ahora, en un Transmilenio un domingo a eso de las 8 de la mañana, esas fuerzas no existen en la misma medida, por lo tanto la presión es mucho más baja. Ahora bien, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el gas de la atmósfera sobre nosotros, como si nosotros fuéramos las paredes del recipiente. Es esa presión que ejerce el gas sobre nosotros. Supongamos que estamos en Bucaramanga. En Bucaramanga tenemos un cielo bastante grande, dado que Bucaramanga está sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que tiene muchísimo aire encima, muchísimas partículas de gas encima, y la presión atmosférica es más alta porque hay más peso del aire sobre las personas que están en Bucaramanga. Supongamos que ahora estoy sobre Bogotá. Bogotá tiene una mayor altura
Es decir, la presión atmosférica es menor. Ahora bien, el punto al cual ebulle el agua es la temperatura máxima a la cual puede llegar el agua en su proceso por convertirse en gas. Prácticamente es la máxima temperatura a la cual podemos poner el agua para que nuestro chocolate llegue a su punto de cocción. Este punto de ebullición también puede definirse como la temperatura a la cual la presión del gas que sale del líquido iguala a la presión atmosférica. ¿Cómo así? Hay una presión del gas que sale del agua. Sí, por supuesto. Para dar explicación a esto, supongamos que soy una partícula de agua y debajo mío, en mis pies, básicamente la temperatura en mis pies está aumentando. Y a medida que esta temperatura aumenta, yo comienzo a poder liberarme hasta que puedo moverme libremente y de una u otra manera, luego de moverme libremente, me comienzo a desprender. Al quererme desprender, ejerzo unas fuerzas que si yo pudiera, digamos, cerrar la olla y tomar esas fuerzas me van a dar a mí una presión, que es la presión del vapor que sale del agua. En pocas palabras, cuando la presión del gas que escapa del líquido igual a la presión atmosférica, es decir, la presión que está sobre ese gas, esas fuerzas que están sobre ese gas, es cuando ocurre el punto de ebullición. Este es el punto máximo al cual puede llegar la temperatura del agua. No puede sobrepasarse este punto. Es en este donde el agua comienza a convertirse del estado líquido al estado gaseoso. Ahora bien, volvamos al caso del chocolate. En Bogotá, la presión atmosférica es de 560 milímetros de mercurio, o lo que es igual, 0,74 atmósferas. Estas son solo unidades de presión con las cuales no hay que asustarse. Mientras que Bucaramanga tiene una presión de 680 milímetros de mercurio, o lo que es igual, 0,89 atmósferas. Por lo cual, para que la presión del vapor del gas que se desprende del agua iguale a la presión atmosférica, necesitamos una temperatura mucho menor, es decir, el punto de ebullición va a ser menor en Bogotá, cuya presión es menor, que en Bucaramanga, cuya presión es mayor. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, sencillo. Si el chocolate está más rápido, si la temperatura a la cual se cocina es mucho mayor, pues el chocolate va a estar más rápido en Bucaramanga que en Bogotá. En mi caso, creo que voy a recurrir a una olla de presión para hacer mi chocolate y que esté mucho más rápido. Ahí los dejo.